Mesa Central Rat Pack es presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. El presidente tiene bien organizado su plan de elecciones. Es el mandatario al que le han tocado más votaciones en su periodo de 4 años. Tuvo el plebiscito, apruebo-rechazo en 2022. La elección de convencionales, el plebiscito de salida a favor y en contra en 2023. Las municipales y de gobernadores y su respectiva segunda vuelta en 2024. Las primarias presidenciales de su sector, ahora a comienzos de este año. Y ahora la primera y la segunda vuelta. O sea, para diciembre van a ser 8 días de votación las que ha tenido, además de su propia elección en 2021. Algunas de elecciones es bien impactante. Bien. Algunas de las cuales además elecciones han sido bien dramáticas. Para empezar, la del apruebo-rechazo. O sea, ha perdido varias. Ya, pero sí. Por repetición ha ido ganando experiencia y tiene bien aceitado el sistema. El domingo amaneció, como es habitual, en Punta Arenas, donde lo vimos salir a votar temprano con su hija Violeta y acompañado de sus padres. Y el día lo terminó en La Moneda, donde salió a hablar cuando ya se habían contado el 50% de las mesas de la votación presidencial, junto a la ministra vocera Camila Vallejo y Álvaro Elizalde, el ministro del Interior. Fue un discurso de 5 minutos, muy institucional, agradecimiento al CERVEL, a Carabineros, a todas las personas que trabajaron, a los chilenos, felicitaciones para los 2 ganadores de la primera vuelta y un llamado al diálogo y al respeto. Eso fue el discurso que dio. Muy austero sí, la imagen. Incluso la puesta en escena fue como... Austero. Sí. Austera. Poco foco. Sí. Ya, los ministros después de eso se fueron, pero él se quedó hasta cerca de las 12 de la noche con su círculo más estrecho siguiendo el resultado de las elecciones parlamentarias, que lo tenían bien interesado, por más allá de si entraba uno u otro candidato, por cómo quedaba la correlación de fuerzas y la configuración del progresismo. Además, el presidente, vivió hartas campañas, hartas elecciones, y le gusta toda esta situación. La entiende. Sí. Bueno, entonces... Como el Mundial de Fútbol. Exactamente. Sí. Ya. Veamos cómo se leyeron los resultados ahí. Adelanto que para ver los resultados se usó el modelo anteojo vaso medio lleno. ¿Ya? Ok. Para sacar las conclusiones y que realmente la lectura como más depurada, más ya asentada, se va a hacer el viernes cuando hay fijado Consejo de Gabinete. Ya. Que hace rato que no hay porque el presidente ha estado harto fuera del país. Ha tenido hartos viajes. Que son estos consejos que son el primer viernes del mes. Exactamente. Ya. Más que el porcentaje de Janet Jara, que estuvo por debajo de lo esperado, ¿se acuerdan que hablaban de al menos un 28%? Fue sobre todo la corta distancia entre ella y José Antonio Kast, 3 puntos, lo que sorprendió más. O sea, eso llamó más la atención. Entonces, ya, no estuvo por la expectativa, pero fue compensado por otro resultado inesperado, que es el tercer lugar de Parisi, en vez del de Johannes Kaiser, que era lo que más o menos se esperaba, y eso consideraron que era una buena noticia porque es el candidato que creen que tienen más posibilidades de ir a buscarle votos desde la candidatura de Janet Jara. Entonces esa fue como la lectura que se hizo en La Moneda, una por otra. Ya. Están más cerca de lo que pensábamos los dos que pasan a la segunda vuelta, pero el tercer lugar de París da una cantera de votos posibles. Claro, porque con Kaiser no iban a sacar ninguno. Exactamente. Poco probable. Ya, y con respecto a la parlamentaria, las expectativas eran peores de lo que dejó la votación. Eso sí. En el caso del Senado, se temió que se podía perder el poder de veto. Es decir, los 22 cupos, o sea, quedar bajo el 22, que es lo que se requiere para bloquear reformas constitucionales. Claro. Y no pasó. El oficialismo tiene 23 escaños, 24 si uno incluye a Miguel Ángel Calisto, pero sería audaz de mi parte, o de la parte de ellos. Sí. Ya, pero 23. Y en la Cámara de Diputados, los dos pactos oficialistas suman 64 escaños, lejos de la mayoría de 78, pero a la derecha no les fue como se esperaba, y el Partido de la Gente con sus 14 diputados impidió que llegaran a superar los 80 y quedaran con una mayoría como contundente. Entonces, tal como en la presidencial, Parisi terminó como ofreciendo una oportunidad. Los 14 diputados del Partido de la Gente ofrecen una oportunidad al menos de negociación. Les pareció más
posible, una O sea, mejor posibilidad si de negociación. el actual oficialismo, si salía con el Partido de la Gente, tiene Tiene 78 los votos, 78. puede elegir la mesa, por Exactamente. ejemplo. Ahora, suerte con eso. Yo no digo que esa negociación. Claro, Y yo claro. creo que tampoco lo creen allá, pero dicen, por lo menos es posible. En el Partido de la Gente andan diciendo que pueden ser más de 14, que pueden acoger a algunos. Claro, de los que van a quedar sin partido. Exacto, Ahora nadie puede cantar victoria en este tipo de congreso que hemos visto en los últimos años. es cierto. Porque como cruzan los díscolos, O sea, más que contar victoria, nadie puede dar como por segura las mayorías No, o las no. minorías porque... depende cómo se levanten y las Exacto. alianzas Y que además hacen que en el acaba de café. muchas personas nuevas que no sabemos. Ya hemos visto cuánto duran Claro, en los partidos. No hay fidelidad de partido hoy día. Exacto. Ya, pero esas son las cuentas que Y se poca. hacían. Poquísima. Bien poca. Ya. Bueno, partamos por el Partido de la Gente, que tuvo un escaño de Claro. 6, o sea, una bancada de 6 en el año 2022, Y quedó llegó en a cero. 9, llegó a Claro. 9 y quedó en 0. Pero mira, solo recordemos los retiros. O sea, el presidente Piñera pidiendo que no los aprobaran y un grupo importante de diputados de derecha los aprobó. Bueno, todas esas cosas hemos visto. Ya, pero estas son las cuentas Ya, que pero se sacan sacamos la ahora. cuenta Esa y, que la- tienen razón. La derecha no tuvo no- la no avalancha tuvo lo que se esperaba. Ya. Y además, si bien el Frente Amplio perdió diputados, bajó de 21 a 17, es el partido más grande del sector. O sea, es el partido más grande de la izquierda, cuando acuérdense que tras la primaria, no poco lo dieron por muerto. Acuérdense el resultado de primaria y lo que como el Frente Amplio con esto desaparece, bueno, sigue siendo el partido dominante. Y sumémosle que entran algunas figuras más disciplinadas o más cercanas al proyecto de Gabriel Boric que las que habían, por ejemplo, Beatriz Sánchez, que llega al Senado, Constanza Schoenhout, que llega a la Cámara, o incluso, por ejemplo, Diego Ibáñez, que no es del lote como más borichista, pero que no siendo de ese lote es el más cercano de su lote al mundo borichista. ¿Ya? Entonces, y otro tanto ocurre con el Partido Comunista, que mantiene 11 diputados, pero sale Carmen Hertz y llega Iracy Hasler, o Marcos Barraza, ellos llegan a la Cámara y no entra Hugo Gutiérrez al Senado, a donde sí llega Carol Cariola, que son todos del sector más, ¿cómo le llaman? Renovado, dialogante, amarillo, póngale como quieran, pero de ese sector del Partido Comunista. Generacionalmente más cerca también. Y generacionalmente más cerca, hay más historias como... Y lo otro es la DC, es otra cosa que se miró con atención. 8 diputados, que también a la DC la daban por muerto. Y Sí, entonces lo que veían es el contraste entre cómo le fue a la DC, aliado al oficialismo, y cómo le fue a demócratas y amarillos, Aliado a la derecha. aliado a la derecha. Demócratas, un diputado, amarillos, 0. Bueno, entonces esa es la cuenta que sacaron. Entonces era como las lecturas. Ya, no son resultados para estar exultantes, me decía, lo admiten, pero este era un tipo de comentario que escuché. Como, acuérdate que hace unos meses se daba por descontado que Belín Matei iba a ser la próxima presidenta de Chile. Como que la elección parecía un trámite, ¿no es cierto? Después incluso se habló que a la segunda vuelta iban a pasar 2 candidatos de derecha. Y finalmente lo que tenemos es que Janet Jara, la candidata al oficialismo, pasó primera con un resultado no como se esperaba, pero pasa primero a la segunda vuelta. Y eso también como ejemplo de que acá las cosas son bien volátiles. Ya. Y cuando yo pregunto cómo cae por allá en la moneda, que Janet Jara se distancia del gobierno y el presidente, que su comando como que decididamente a seguir en esa línea, se impone la tesis de que esto es normal, como la tesis de la normalidad. Es legítimo, incluso el presidente dijo en un momento que era legítimo que los candidatos se diferenciaran, que más en el contexto actual en que no solamente en Chile, sino que a nivel global, nunca gana la continuidad, ¿ya? Y que el presidente le advirtió, incluso antes de la primaria, a los ministros, o a algunos ministros que estuvieran listos para que les pegaran. O sea, que era parte de lo que iba a pasar. Él ha hecho harta campaña. ¿Qué viene ahora y cómo va a enfrentar la segunda vuelta? El presidente ha estado harto fuera de Chile las últimas semanas y ahora está muy ocupado con el presupuesto. Lo preocupan los incendios. No quiere terminar su gobierno como con una tragedia, acuérdense, los incendios en Incendios Viña, forestales. entonces está preocupado de la prevención y de que esté todo activado para cuando empiece la temporada de incendios, de sacar el proyecto FES, CAE, o sea, terminar con el CAE, eutanasia, y también del cierre, de cerrar bien, de que todo empiece como a operar para el cierre. No hay viajes contemplados por el momento fuera de Chile, sí se está pensando en viajes regionales, quiere cumplir como con todos los lugares que dijo a los que iba a ir, todo eso, y su línea de cara a las elecciones es la que fijó el domingo, cuando habló, y el lunes también cuando habló,
como un poco replegarse, una actitud como bien sobria, pero me dicen, en ese diseño también hay banderas rojas, que son principios o logros emblemáticos del gobierno. Es decir, si José Antonio Kast, por ejemplo, decide hablar en la línea de Johannes Kaiser de indultar a presos por violación a los derechos humanos, va a responder. O si arriesga la reforma de pensiones, también va a salir a responder. Esos son como, la idea no es salir a responder. Ya se piensa en el día de las elecciones. Estuvieron recién en el cambio de mando en La Paz y les sorprendió mucho que como que, por ejemplo, Luis Arce no fue a el cambio de mando, a entregarle el mando a Rodrigo Paz, el nuevo presidente, o que incluso entiendo que no lo recibió en el Palacio Presidencial antes. Como justo lo que no quieren que pasen, el modelo es lo que hizo Sebastián Piñera cuando, en el año 2021, el tradicional llamado, y al día siguiente lo recibió al presidente Boric con Isquia Siches y con Giorgio Jackson. Claro. En La Moneda estaba esperando abajo, recuerdan como bien afectuosamente que estaba esperando abajo el ministro vocero Jaime Belolio, que fue un encuentro, veníamos de señor presidente, usted está avisado. Sí. O sea, de eso venía, claro, y fue un recuerdo. Le mostró todos los salones. Exactamente, y ese es el modelo que se va a seguir, gane quien gane, que sea institucional e incluso amable. Y lo último que me aclaran es que para el 11 de marzo de 2026 no va a haber andamios en el frontis de La Moneda, y quien asuma ese día va a poder salir a saludar desde el balcón desde el balcón a la Plaza de la Constitución. Sí, la semana pasada ya lo estaban diciendo en La Moneda, porque la verdad es que la crítica fue justificada e intensa, porque parecía por estos arreglos que empezaron la semana pasada. Así que no hay andamios para el 11 de marzo. No hay andamios. Total. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl